En la jornada comprendida del 29 de mayo al 1 de junio del año 2018, los estudiantes de Derecho de séptimo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, desarrollaron la segunda jornada de ponencias en Derecho, cuya temática fue basada en el área de Derecho Procesal Civil Especial. Con el asesoramiento y dirección de la docente Amalia Tapias, los estudiantes midieron sus capacidades de oratoria y expresión corporal frente a un jurado calificador y el público presente. Como invitado especial, contamos con la presencia del doctor Omar Alirio Prada, quien es abogado, especialista en Derecho Público, asesor jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá y quien sirvió como jurado de las ponencias que a continuación se muestran. Dentro del siguiente video mostraremos fragmentos de lo sucedido en el transcurso de la segunda jornada de ponencias en Derecho. Esperamos que la siguiente recuperación de la jornada sea del agrado de todos ustedes. Bienvenidos. El profesor y doctrinante conocido a nivel mundial italiano, el señor Piero Calamandrei, ha expuesto durante los últimos años un principio llamado el principio dispositivo, que se adentra dentro de las demandas de casación. Este principio, él lo explica muy sencillo, diciendo que los jueces magistrados de los altos tribunales de casación no podrán fallar nunca de oficio, que están ligados solo a la técnica de juicio. Piero Calamandrei, cuando pensó este principio, nunca había pensado que existía un principio del derecho llamado iura non incuria. Muy buenas noches, mi nombre es Cristian David Gómez Quintana, actualmente curso la materia de Derecho Procesal Civil Especial y les agradezco por venir. Un amable saludo a la doctora Amalia, y mi ponencia va a tratar sobre la crítica al principio dispositivo en materia de casación en Colombia. Para efectos de la ponencia, yo dividí el tema en dos partes. La primera, que es la explicación del principio dispositivo según Piero Calamandrei. Y en segundo, la crítica al principio dispositivo en Colombia y a Piero Calamandrei. Piero Calamandrei, un doctrinante italiano, a sus 31 años de edad, al principio del siglo pasado, escribió una obra muy bonita titulada La Casación Civil. Esa obra, que inconscientemente, sesgadamente, se ha adentrado hoy en día a todos los tribunales del mundo en materia de casación, ha tenido que ver sobre el principio dispositivo y que ciegamente, o mejor dicho, sesgadamente, ha entrado hoy en día a Colombia por autores como Hernando Morales o Humberto Lucía, citándolo a él como el máximo exponente de este principio, o citando a la alta corte, que no se puede violentar ese principio de argumentación de la casación. Y me limito a leer lo mismo que ha dicho la Corte, que es: no puede la Corte examinar de oficio defectos de la sentencia que no hayan sido denunciados formalmente por el recurrente. Y decir la invalidación, decidir sobre la invalidación del fallo por errores no invocados en la demanda de casación. De este pensamiento que han cogido los dos autores que han mencionado anteriormente y Piero Calamandrei, me he decidido hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es el fundamento del principio dispositivo de la casación en Colombia y por qué el doctrinante Piero Calamandrei solo aplicaba este principio? Para esto hay que primero citar otra vez
palabras de Piero Palamandrés, de qué trata el principio dispositivo, que es: la Corte de Casación no puede poner de relieve o de oficio defectos de la sentencia de la sociedad en la demanda. El derecho de casación que la ley atribuye en particular es un derecho netamente potestativo, esto es, un poder jurídico del recurrente de producir la anulación de la sentencia de nulidad mediante la sentencia del juez o magistrado. Que en breves palabras quiere decir que la causa petente o la petición que se haga en la casación, solo el magistrado podrá enfocarse en esa causa. Es decir, que si el accionante en la interposición de la demanda de casación se le olvida alguna nulidad que quiera buscar por permitir el juez alguna etapa procesal, ya sea en el acto y se le que sin embargo podrá casar la sentencia aún de oficio cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra sus derechos y garantías constitucionales. Y dado el criterio anteriormente aceptado, encontramos de que por vía general el proceso de expropiación común ordinario se basa bajo los requisitos de utilidad pública o interés social dados por el legislador. Entonces, ¿bajo qué método procesal nos basaríamos para que el Estado dispusiera propiamente de sus bienes? La respuesta, a mi criterio, sería trasladarnos de jurisdicción, a sabiendo de que no podemos realizar el proceso como lo hemos planteado. Es necesario acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde hay unos procedimientos y unos parámetros establecidos por el legislador y por todo el ordenamiento para la realización de tales fines. Ahora bien, como diría el doctor Amaya, hay que dar un ejemplo para ver el ejemplo y explicar el ejemplo. Encontramos el artículo 60 de la Constitución Política de Colombia, el cual dice que si el Estado enajena su participación en una empresa, inicialmente debe tomar medidas necesarias para su democratización, ofreciendo sus acciones en condiciones especiales a sus trabajadores y a las organizaciones solidarias. Todo esto según el parámetro especial que se ha determinado para ello. Y por último, como última apreciación, y para resumir todo lo expuesto anteriormente, y siguiendo el criterio de la Corte Constitucional en la sentencia C-1074 de 2002, encontramos que el proceso de expropiación o la expropiación en sí, por regla general, abarca todos los poderes públicos. El legislativo, debido a que el legislador define los motivos de utilidad pública o del interés social que justifica la expropiación. El ejecutivo, que desde la administración declara para un caso concreto los motivos de interés social y interés social o utilidad pública, y el judicial, que controla el cumplimiento de los requisitos legales, constitucionales y procesales determinados para que la expropiación se dé en sí. Teniendo en cuenta lo anterior, finalizo con la siguiente frase, abro comillas: el saber es la única propiedad que no puede perderse. Díaz de Priel, uno de los grandes sabios que ha tenido Grecia. Muchas gracias. La vida social de hoy en día conjuga muchos factores para el desarrollo y la convivencia de esta misma en la administración de justicia. Hoy en día nos encontramos con despachos congestionados y a pesar de que se ha legislado para que haya innovación en ellos, parece que no funciona. Entonces, mi nombre es Faider Rafael Ramos Cotes y estoy cursando el procesal civil especial. Consecuente a esto, mi ponencia es la sentencia anticipada
anticipada, más precisamente bajo la excepción de falta de legitimación en la causa. Bueno, nos describe la revista Leyes bajo una investigación de parte de Fabián Adolfo Rodríguez, que la sentencia es una operación lógica que cuenta bajo 3 presupuestos. Premisa mayor es aquello que va conveniente a la ley. Premisa menor es lo ligado con los hechos del caso fáctico a tratar. Y la conclusión es aquel juicio razonable que hace el juez, la decisión del operador judicial. Si a esta palabra le adherimos anticipada, nos da una figura que es tomada del derecho romano, es la sentencia anticipada, que juega un papel clave en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que a base, como acabé de decir, se ha hecho innovación en la parte de administración de justicia. Nuestros estrados judiciales están congestionados. Entonces, ¿en qué consiste la sentencia anticipada? Es una figura que mientras se den 3 presupuestos nos va a dar una pronta solución a los conflictos y nos va a descongestionar los juzgados. Ella se da bajo 3 presupuestos. El primero es que haya acuerdos en concordancia con las partes o apoderados. La segunda es que lo sugiera el juez. Y el otro presupuesto es que ya en la demanda estén las pruebas allegadas o solicitadas en la contestación y no haya que descartarse probándolas en otra etapa procesal. La tercera tiene que ver con una serie de excepciones de mérito y de fondo. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones son aquel método de defensa que tiene el demandado para atacar el proceso de forma y de fondo. Tenemos las excepciones previas que están de forma tácita en nuestro Código General del Proceso en el artículo 100. Estas atacan de forma el proceso y si no se subsanan pueden terminar con él. Están las de fondo que no son tácitas, pero pueden ser la prescripción, la cosa juzgada, la transacción, y también se tramita una que no puede acabar el proceso si no se subsana. Es la falta de legitimación en la causa. Bajo estos 3 presupuestos se puede dar la figura de la sentencia anticipada. Mi ponencia va encaminada a un estudio que se hizo en el Instituto Colombiano del Derecho Procesal, que es un caso de 2 herederas de un causante, las cuales mediante apoderado interponen un proceso ordinario de reivindicación ordinaria. Y el juez en primera instancia, el ARCU, les acepta las pretensiones, las concede. Entonces el apoderado de la parte demandante apela esa decisión y va al tribunal. El ARCU, por el contrario, niega todo lo actuado porque dice que no es la vía idónea, que hay una vía de hecho y da prosperidad a la excepción de falta de legitimación en la causa. El apoderado de las causantes, de las demandadas, apela esta decisión y fue rechazado el recurso. Entonces tramita una tutela contra providencia judicial que va a la Corte Suprema de Justicia en su especialidad civil, estudiada por la Sala de Casación Civil, donde el operador judicial, el ponente, el estudia, la deniega, puesto bajo presupuesto que tenemos un problema jurídico. El problema jurídico aquí sería: se viola el derecho a la defensa, al debido proceso y a la doble instancia de los particulares en toda vez que un operador judicial en acto dé por próspera la excepción, la sentencia anticipada. Bajo el estudio que se le ha hecho al caso, mi respuesta es no. No se viola el principio de la doble instancia, puesto que ya lo hay. Ya interpuso recursos, ya se estudió el caso, o sea, que no hay vía de hechos. El debido proceso tampoco se viola, en cuanto no se viola el principio de la doble instancia, puesto que ya lo hay. Ya interpuso recursos, ya se estudió el caso, o sea, que no hay vía de hechos. El debido proceso tampoco se viola, en cuanto a presupuestos de
tramita quiere reclamar un derecho por un medio no idóneo. ¿Qué pasa? Hasta ahí no hay otro medio, otro mecanismo para poder cambiar o controvertir ese cambio. La contraparte se da de cuenta de que los efectos del desistimiento le pueden servir. Si el proceso se termina por desistimiento por las personas que inicialmente iniciaron ese proceso, automáticamente se acaba el proceso. Las partes, la contraparte, interpuso. Al interponer la tutela, el juez primero civil especializado en la restitución de tierras de Montería se la negó. No fue para impugnar. Subió a la sala civil del Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia. ¿Y ellos qué dijeron? No, es imposible. ¿Por qué? Porque el desistimiento tiene una serie de etapas y unas formas en las cuales se debe plantear. Está emanado del Código General del Proceso. ¿Y por qué pasa eso? La Ley 1448 del año 2011, en su artículo 94, dice que instituciones jurídicas son inadmisibles en el proceso de restitución de tierras. Pero el problema de esto es que el juez manifestó de que ese desistimiento es inadmisible, pero en la ley ni se inadmite, pero tampoco se acepta. Lo que no está prohibido, vale. ¿Qué pasó? Las personas que interpusieron esa tutela, que fueron la parte demandada, interpusieron un recurso. Y lo conoció la Sala Civil de Casación de la Corte Suprema de Justicia. El análisis que ellos realizaron frente a la categorización que marca esa, por así decirlo, consecuencia es que Juzgado Primero Civil especializado en restitución de tierras, pronúnciese, porque están violentando un derecho bajo el principio diferenciador de los procesos de restitución de tierras, enmarcados dentro de un derecho procesal especial emanado de una serie de prerrogativas que se contraponen con el conflicto armado. Pilas, pues, pilas. Si usted deniega un desistimiento, tiene que hacer sus debidas averiguaciones. No le puedo aplicar una norma que existe a la vez una norma especial en donde no se prohíbe el desistimiento. Buenas tardes, mi nombre mi nombre es Natalia Ayala, soy estudiante de séptimo semestre y el día de hoy mi tema a tratar es el juramento estimatorio por medio de prueba. Bueno, mi ponencia la voy a dividir en tres partes. La primera es la definición de lo que es esta figura, la segunda es el juramento estimatorio dentro del Código General del Proceso y la tercera es el planteamiento de un problema jurídico que lo resolveré finalizando la ponencia. Bueno, para empezar voy a dar una breve explicación de lo que significa esta figura y cómo ha sido su evolución en la historia. Bueno, el juramento estimatorio se encontraba contemplado desde el Código Judicial y en el Código de Procedimiento Civil como un medio de prueba. Originalmente era muy restrictivo, ya que el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, ya derogado, lo estipulaba, expresaba que solo se utilizaría el juramento estimatorio en aquellos casos en que la ley taxativamente así lo indicara, como por ejemplo en los procesos de rendición de cuentas. Luego, la ley 1395 de 2010, que modificó el artículo antes mencionado, expresaba que habría lugar a juramento estimatorio según la pretensión. Esto quiere decir quien reclamara perjuicios, compensaciones, frutos o mejores. Es por esto que se puede decir que el juramento estimatorio se dimensionó a todo proceso donde hubiese lugar a reclamaciones por los conceptos antes ya mencionados. El propósito de dimensionar este medio de prueba es controlar las pretensiones temerarias en la cuantía cuando se viera reflejado en la reclamación de sumas exorbitantes. En el caso de que hubiera una estimación excesiva,
la cual se considera como aquella en la que se excediera en un 30% de la cantidad regulada. Entonces, en este caso se impondría una multa equivalente al 10% de la diferencia. Bueno, por otro lado, hay una gran diferencia entre las dos normas que anteriormente me refería, y es que, de acuerdo al artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, el juramento estimatorio lo hacía la parte demandante, incluyéndolo en su respectiva demanda. Y en la Ley 1395 se estipulaba que el demandado también estaría obligado a utilizar el juramento estimatorio, incluso un tercero, cuando éste hiciera la reclamación de perjuicios. Bueno, el segundo punto es el juramento estimatorio dentro del Código General del Proceso, el cual hizo importantes modificaciones que entraron a suplir unos vacíos de la Ley 1395, estipulándolo en su artículo 206 y desarrollándolo no solo como un medio de prueba, sino también como un requisito formal de la demanda. Se constituye en un requisito formal de la demanda que genera su inadmisión según el artículo 82 en su numeral séptimo y el 90 en su numeral sexto del Código General del Proceso, y además el numeral sexto de los requisitos de la demanda, donde establece que dentro de la demanda se deberán estipular o deberá ir acompañada las pruebas que se pretenden hacer valer. Y como ya lo he dicho anteriormente, el juramento estimatorio es un medio de prueba. En caso de que el juez admitiese la demanda sin el requisito del juramento estimatorio, la parte demandada podrá proponer la excepción previa, advirtiendo que la demanda no cumple con uno de los requisitos formales. El Código General del Proceso tiene como objetivo principal la formulación de pretensiones justas. Es por esto que para garantizar o para cumplir con dicha finalidad se mantiene la sanción, pero a diferencia de la Ley 1395, esta vez se hará o se considerará como la que se excediera en un 50% de la cantidad regulada. Igualmente se impondría la multa que equivale al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la cantidad probada. Bueno, otra de las importantes modificaciones del referido Código General del Proceso se da, por ejemplo, en el caso de que la parte demandada haga una reclamación, como en los procesos de las mejoras hechas a un inmueble. Entonces, en la contestación de la demanda, el demandante deberá estimar bajo juramento el valor de las mismas, es decir, de las mejoras. De omitirse esta prueba, el juez lo requerirá para que en el término de 5 días concrete la estimación juramental. Bueno, el tercer punto es el planteamiento del problema jurídico, que a continuación me permito leer. Dice: el juramento estimatorio, al ser considerado como una carga procesal necesaria para el inicio de un proceso, vulnera el acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al derecho de defensa al obligar a la parte a tasar el monto del perjuicio, debiendo contar para el efecto con medios económicos suficientes para su determinación. Bueno, para resolver el anterior interrogante, me permití tomar como referencia la sentencia 279 de 2013, en donde la Corte Constitucional resolvió el interrogante de manera negativa, argumentando que esta figura atiende a los principios y a los fines estatales de justicia e igualdad, y que a su vez vela por la garantía del debido proceso y del derecho de defensa al establecer un procedimiento para su aplicación. Por otro lado, frente al argumento de la ausencia de medios económicos que si pudiese o no lesionar el acceso a la administración de justicia, se deben tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, que la inexistencia de los recursos económicos no impide la realización del juramento estimatorio, pues en el caso de requerirse una asesoría especializada se podría solicitar el amparo de pobreza. Y como segundo punto, está establecido que la solicitud de amparo de pobreza no implica una demora que concluya en la prescripción o en la caducidad de la acción, pues según lo establecido en el artículo 154 del Código General del Proceso,
dice que la solicitud de amparo interrumpe la prescripción que corría contra quien la formula y asimismo impide la caducidad, impide que ocurra la caducidad. Bueno, para ir finalizando, quiero aclarar que el juramento estimatorio no es aplicable en la cuantificación de daños extrapatrimoniales, ni tampoco es procedente cuando quien haga la reclamación por perjuicios, compensaciones, frutos o mejoras sea un incapaz. Y también me parece importante determinar o establecer que el juramento estimatorio se extiende a otras jurisdicciones, puesto el artículo en el que está establecido, el 206, es una norma de carácter general y no solamente para los procesos civiles. Tiempo. 8 minutos. Listo, ok. Título de la ponencia iniciamos. Listo. Ya. Las medidas cautelares es el título de mi ponencia. Primero que todo, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Fabián Gómez, soy estudiante de séptimo semestre y les agradezco a todos los acá presentes por su asistencia. Para contextualizarnos un poco más en el tema a tratar, es necesario comenzar diciendo que las medidas cautelares en Colombia son consideradas como actos jurisdiccionales de naturaleza temporal y preventiva, que recaen ya sea sobre bienes, sobre personas o sobre medios de prueba. Es necesario también decir, para esclarecer un poco más esta figura, que en el desarrollo de todo proceso judicial es necesario o implica que se pasen por diferentes etapas procesales, las cuales están previamente establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y requieren de un tiempo para que puedan ser llevadas a cabo o desarrolladas. Entonces, bajo esta premisa nacen las medidas cautelares, buscando así un equilibrio procesal en razón al tiempo que pueda durar el proceso. Entonces, en pocas palabras, las medidas cautelares lo que buscan es prever los daños que se puedan ocasionar en el transcurso del tiempo que el juez necesite para fallar o dictar sentencia. Indagando un poco sobre este tema, me surgió una pregunta la cual voy a plantear como problema jurídico, y es si realmente las medidas cautelares garantizan una efectiva tutela del derecho sustancial. Interrogante cual iré desarrollando en el transcurso de la ponencia. Ahora bien, también es importante recordar que las medidas cautelares son de índole taxativas y están reguladas en el artículo 590 del Código General del Proceso. ¿Qué significa esto? Que tanto las partes como el juez están sometidas al imperio de la ley. Ahora bien, en el literal C del numeral primero de dicho artículo, se estipula que desde la presentación de la demanda, el juez, y esto es muy importante, podrá decretar toda aquella medida cautelar que considere necesaria para proteger el derecho objeto del litigio. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos sometidos a las medidas cautelares nominadas, que son todas aquellas que el legislador ya reguló. A partir de este momento comenzamos a hablar de las medidas cautelares innominadas, que son todas aquellas que el legislador no prevé, pero que nacen o que surgen en el transcurso del proceso litigioso. En este orden de ideas, también es necesario aclarar que las medidas cautelares tienen que estar peticionadas. Si el accionante no las solicita, el juez no tiene ni por qué decretarlas y deberá guardar un silencio al respecto. Ahora bien, esta parte es muy importante, y es que el demandante tiene que cumplir su tarea. ¿Qué quiere decir esto? No se trata simplemente de solicitar medidas cautelares, por ejemplo, porque versen sobre procesos declarativos y que el juez solicite la medida cautelar que éste considere necesaria. No, señor. El juez tiene la tarea, el demandante tiene la tarea de persuadirlo y esclarecer esa apariencia de buen derecho para que el juez decrete la medida cautelar que le estamos solicitando, y esto acompañado de un material probatorio para darle mayor fuerza a nuestra solicitud. Ahora bien, también es necesario decir que el juez no está atado a la medida cautelar que el demandante le solicite.
el juez establecerá su alcance y su duración, pero ya sea o a petición de parte o de manera oficiosa, él podrá modificarla, sustituirla o declarar el cese de la misma. ¿Por qué esto? Porque es que en el momento en el que el demandante solicita la medida cautelar y el juez la decreta, hasta ese momento procesal el juez no ha escuchado al demandado. Entonces, una vez se notifique el demandado, con sus argumentaciones de defensa podrá esclarecer esa apariencia de buen derecho que el demandante solicitó o simplemente la desvanece, y a partir de este momento el juez entra a hacer una ponderación y esclarece si la sustituye, la modifica o declara el cese de la misma. Ahora bien, para esclarecer todo lo mencionado ya anteriormente y darle la solución al problema jurídico que planteé, me pareció pertinente hacerlo por medio de un ejemplo, de tal forma de que todos lo podamos entender. Entonces, supongamos que un arrendatario de un local comercial que paga un canon de arrendamiento alto comienza a sufrir afectaciones en sus ventas diarias debido a unas obras que están realizando en el sector. En razón a estas obras, la gente no puede acceder al local comercial. Entonces, el arrendatario habla con el arrendador para solicitarle que baje un poco la suma del canon de arrendamiento mientras se superan esas obras, mientras se supera ese imprevisto, y de tal forma seguir pagando el canon de manera normal. Supongamos que el arrendador se niega a esta pretensión, por así llamarla. Entonces no queda más forma sino que promover un proceso de regulación de canon de arrendamiento, lo cual significa que estamos ante un proceso declarativo y el demandante debe persuadir al juez para que éste decrete la medida cautelar, y en este caso sería que el demandante pagara un canon de arrendamiento inferior al ya pactado mientras se superan las obras que le impiden que la gente acceda a su negocio. Si no existieran las medidas cautelares, simplemente él tendría que pagar el canon de manera normal hasta que el juez no dicte una sentencia. Entonces, hablando de las medidas cautelares, bajo previa caución, el juez anticipa materialmente el fallo y baja la suma del canon. Entonces, realmente es una figura jurídica muy importante en nuestro ordenamiento jurídico. En mi consideración, yo creo que sí hay una real, se garantiza realmente la tutela efectiva al derecho sustancial en la medida de que ya sea la cautelar, la medida cautelar nominada y nominada está prevista para que no se causen perjuicios en el proceso mientras el juez toma la decisión correspondiente. Muchas gracias. Tiene dos grandes incógnitas. ¿Cuándo es razonable llegar a aumentar o reducir el monto o el porcentaje que ya está establecido en la ley? ¿Y por qué, bajo qué elementos de análisis se debe acrecentar o reducir este monto? Entonces tenemos que para la primera pregunta que tiene, que es ¿cuándo es razonable hacerlo? Se tiene un test de razonabilidad que fue un test adoptado por la Corte Constitucional porque es europeo, se trae a la legislación colombiana y se tiene como un instrumento interpretativo que permite perseguir las finalidades de las medidas cautelares sin soslayar los derechos, principios y valores en el proceso. Y el segundo cuestionamiento tiene respuesta en la inferencia de perjuicios a quien debe soportar la medida cautelar. Se debe tener en cuenta la intensidad de la verosimilitud del derecho que está en juego en el proceso judicial. Se deben revisar los efectos y el contenido que tiene la medida cautelar y se debe hacer una ponderación de estos tres elementos. Entonces, la autora hace una conclusión diciendo que hay deficiencias en el Código General del Proceso, en donde no hay como parámetros en donde los jueces puedan guiar sus decisiones de ver si la medida cautelar a adoptar es la que dice el artículo 590 o si deben aumentarlo o disminuirlo. Es por eso que
yo hago mi conclusión diciendo que sí es cierto lo que dice la autora, pero que frente a la regulación no debe ser estricta, puesto que es por eso la necesidad que se vio del legislador de hacer esta salvedad, de ampliar la facultad al juez, de ver si puede variar el monto de este porcentaje, puesto que quien conoce el proceso de primera mano es el juez, ¿sí? Y él no es una máquina que esté haciendo sentencias, que promulgue sentencias y vaya haciéndola como si fueran cálculos matemáticos, sino él tiene que entrar a frontera porque es un ser humano y está en la capacidad de ver los intereses, cuáles son los derechos que están en juego y qué es lo que él tiene que mirar para hacer efectivo, bueno, los derechos de uno, pero sin vulnerar los del otro. Entonces es por eso que yo pues me retiro con un poquito de la reflexión que tiene la autora, por eso, pues porque ella dice que debe haber unos parámetros que establezcan estas directrices o que guíen muy bien al juez para hacerlo, pero que deben ser rigurosos, porque yo pienso que no, que debe ser como más bien sí, unas salvedades que debe hacerse, o decir, bueno, por aquí sí es, por aquí no es, o sea, darle como unos parámetros generales, pero no hacerlo como tan estricto, pues porque perdería la esencia de todo el proceso. Muchas gracias. Realmente tenemos el título del contrato de leasing en el proceso de restitución de inmuebles. Realmente el contrato de leasing es un contrato de naturaleza mercantil, pero quisimos hacer la ponencia para resaltar que este contrato se le ha venido aplicando el proceso de restitución contenido en el artículo 384 del Código General del Proceso por remisión que a él hace el artículo 385 del Código General del Proceso. Realmente allí no cabe, en nuestra opinión, no cabe el contrato de leasing porque esa norma del 384 fue aprobada por el legislador para aplicársela exclusivamente, en nuestra opinión, a los contratos de arrendamiento. Cuando nosotros tomamos un contrato de leasing y lo llevamos a la norma del 384 y se la aplicamos, vamos a encontrar algunos inconvenientes que han generado opiniones encontradas. Inclusive dentro de los juzgados hay jueces que, disculpándome ustedes el término, a mocha y trocha han aplicado ese procedimiento a los contratos de leasing. El problema jurídico que tenemos o el planteamiento del problema aplica la condición de pago de los arrendamientos insolutos como límite al contrato, como límite al derecho de defensa del demandado en los procesos de restitución de inmuebles afectados por los contratos de leasing en Colombia. Bueno, partiendo de allí, nos vamos a introducir al tema, hablando sobre una pequeña reseña histórica del contrato de leasing en Colombia. ¿Por qué? Porque aun cuando es un contrato que se ha venido aplicando en Colombia, para muchas personas es desconocido. Ese contrato de leasing tiene una particularidad que en Colombia surge en 1970 como una actividad financiera no vigilada. Posteriormente, el Estado colombiano identifica la actividad de leasing como una forma, una manera de actividad económica para adquirir un activo que en el caso que yo me estoy refiriendo es un inmueble, pero a través de una actividad financiera. Es decir, ellos al identificar en el leasing como una potencial actividad financiera, ven la necesidad de regularlo, y es como en el año de 1981 se le da la primera regulación vigilada al contrato de leasing. En ese año se
dicta un decreto en donde se le asigna la vigilancia a superintendencia de entidades, a superintendencia de asociaciones, ¿verdad? Porque se entendía que las empresas que daban el leasing eran instituciones bancarias y para ese momento eran asociaciones. Posteriormente, en el año 89, se dicta otro decreto y se le quita esa vigilancia a la superintendencia de asociaciones y se le da a la superintendencia de bancos. Y en el año 2004 se dicta la primera norma que regula el contrato de leasing, que es la norma 1787 del 2004, y él o ella contempla dos tipos de leasing: un leasing que es para vivienda familiar y otro leasing que es para vivienda no familiar. Esa norma la traemos a colación porque ella en el artículo 8 establece que el contrato de leasing puede ser de manera privada, se puede hacer de manera privada, no necesita que se eleve a escritura pública, y en el artículo 13 establece que quien da el leasing tiene que ser el propietario. O sea, le exige a la persona que da el leasing, bien sea una jurídica, porque personas naturales no pueden dar, y en este caso son los bancos, las entidades financieras que están facultadas para ello. Entonces, tienen que ser propietarios del contrato de leasing, del inmueble que da el leasing. Eso obliga entonces, en nuestra opinión, al juez a que cuando se le interponga una demanda exija a el demandante que está demandando en restitución como requisito que acompañe el documento de propiedad. Y allí hay una de las cosas que surgen, o uno de los hechos que surgen y enfrentan al artículo 384. ¿Por qué enfrentan al artículo 384? Porque el artículo 384 del Código General del Proceso exige que se acompañe el contrato de arrendamiento, independientemente que el arrendador sea, o quien esté restituyendo, sea propietario o no del inmueble. Acá en el leasing, por mandato de la ley 1787, tiene que acompañar el documento de propiedad. Si doy, a la mina voy. Si presto, al cobrar molesto. Para que no suceda esto, ni fío, ni doy, ni presto. Muy buenos días a todos los presentes, profesora, jurado. Mi nombre es Astrid Carolina Castellanos, soy estudiante del séptimo semestre de la Facultad de Derecho. En el día de hoy les voy a hablar del beneficio de exclusión del fiador en los procesos ejecutivos. Esta ponencia se justifica en la noble costumbre, llamémoslo de esa forma, que tienen los colombianos y tal vez la población latinoamericana de respaldar obligaciones que no son propias sino de terceros bajo la figura de fiador. Pero precisemos primero qué es el concepto de fiador. Según el Código Civil, en su artículo 1822, nos define como fiador a aquella persona que se respalda a otra que vendría siendo el deudor principal para el pago en dinero de una obligación que éste incumple. El objetivo de mi ponencia es comunicarle a ustedes presentes, a quienes están pensando en ser fiadores o a quienes ya lo son, que existe por medio de una excepción la exclusión del beneficio del fiador que se da a la persona que tiene esta calidad, pero
permitiéndole proteger su patrimonio. Para que tengamos mayor claridad respecto del tema, vamos a hacer un caso práctico, hipotético, y voy a recurrir a la imaginación de ustedes. Andrés quiere tomar en arriendo un inmueble. Podríamos decir que es un apartamento en el edificio Majestic de acá de Bucaramanga. Para acceder a este apartamento tiene que cumplir unos requisitos. Dentro de esos requisitos está tener a una persona como fiador. Andrés llama a su amigo Juan, que es... La pregunta aquí es, ¿qué va a hacer Pedro? La respuesta es muy importante y es a lo que ustedes hoy aquí y Pedro deben prestar atención. El beneficio de exclusión propuesto como excepción previa consiste en que la persona en calidad de fiador le solicita al juez que primero se persigan los bienes del deudor y se protejan sus bienes, su patrimonio. Esto pone el fin de que el deudor cumpla con su obligación y el fiador pues tenga, se le garantice sus bienes, y para que no tenga que pagar de primerazo, como por llamarlo, como por decirlo, la deuda a la deuda que se le está pidiendo que pague. Pedro, por medio de apoderado, debe impetrar recurso de reposición contra el mandamiento de pago que se dé de aquel proceso. De esta manera, Andrés, si el juez le acepta ese recurso, Andrés es quien con sus bienes y su patrimonio va a empezar a responder por la deuda que tenía. De esta manera Pedro pues puede estar más tranquilo, parcialmente. Ya les explicaré más adelante por qué parcialmente. Y de esta forma pues Andrés llegará a pagar. Pero la pregunta acá que responde la anterior es: ¿qué pasa si el patrimonio de Andrés, que es el deudor principal, no cubre todo el pago de la obligación que se debía? Si la obligación es más alta y el patrimonio es menor. La respuesta es que Pedro es quien debe pagar ese saldo. Ahora surge otra pregunta: ¿podrá Pedro pedir nuevamente el beneficio de exclusión? La respuesta es negativa, no puede, porque en el artículo 2288 del Código Civil nos indica que el beneficio de exclusión se puede pedir por única vez. Ahora, cuando les nombraba que Pedro, o sea el fiador, podía tener garantías sobre su patrimonio y se le podía proteger parcialmente, era por esta razón. Porque si el capital de los bienes del deudor no cubre y no satisface el capital de la obligación adeudada, es el fiador quien entra a responder. De esta manera, el beneficio de exclusión se presenta solo para la persona con calidad de fiador. Y con esto logro concluir que para el fiador este beneficio de exclusión es una garantía enorme, en el punto en el que el deudor principal quiera insolventarse o simplemente no pagar la deuda que tenía. Muchas gracias por la atención.